¿Qué tal? Buenos días a todas, hermanas. Dios les bendiga a todas las mujeres que nos están viendo el día de hoy. Tenemos una transmisión más de, bueno, de la palabra de Dios, de Salmos. Estamos estudiando los Salmos en este mes de marzo y el Salmo que vamos a estudiar el día de hoy es el Salmo 32. Vamos a hablar de la dicha del perdón, la dicha de confesar nuestros pecados y ser perdonados. Y bueno, antes de comenzar con este breve estudio, vamos a darle el lugar al Señor, vamos a pedirle al Espíritu Santo que esté con nosotros, que esté en nuestros hogares, en nuestras vidas, que abra nuestra mente y nuestro corazón y nuestro entendimiento para que esta palabra pueda ser de bendición para nuestras vidas. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias, Señor, por este maravilloso tiempo que tú nos das, Señor, por este tiempo de compartir tu palabra, este espacio, Señor. Sabemos que tú trasciendes, Señor, en tiempo y en espacio. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hoy hablando a través de esta palabra tan hermosa que has traído a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, y te pido también por cada mujer, por cada persona que nos esté viendo en estos momentos. Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a nuestras vidas y dé fruto, Señor, que no caiga en saco roto, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Amén. Y bueno, el tema del día de hoy es la dicha de ser perdonado y está basado, como lo comentaba en un inicio, en Salmos 32, que lleva por título también la dicha del perdón. Y bueno, cuando nosotros pensamos en perdón o cuando nosotros pensamos en pecado o cuando nosotros fallamos, nosotros como seres humanos estamos a lo mejor acostumbrados a ocultar nuestro pecado o a veces a justificarnos. Eso es común en el ser humano, en el hombre, porque somos nosotros pecadores. Por naturaleza nosotros somos pecadores y siempre pasa así desde el inicio, desde el primer pecado, ¿verdad? Vemos como en Adán y Eva pasa algo similar y la mujer que tú me diste, ¿no? Entonces, así pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos alguna falta o cometemos algún pecado, siempre buscamos como algún culpable o algo que ocasionó que yo hiciera ese acto, ¿no? Es que tú me hiciste enojar, es que tú hiciste esto, ¿no? Entonces, siempre buscamos culpables cuando nosotros hemos pecado o hemos hecho algo indebido, considerado en la Biblia como pecado. Entonces, ante esas faltas, cuando cometemos esas faltas, es muy común como seres humanos, pero también nosotros tenemos hoy en día, después de haber conocido la palabra de Dios, entender que lo que dice la Biblia es real, que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa su pecado será alcanzado, ¿verdad? Entonces, esta palabra es tan hermosa y esta palabra en Salmos 32 es como una receta o es como una explicación muy detallada de cuando confesamos nuestros pecados, qué es lo que puede suceder en nuestras vidas, pero también cuando no confesamos nuestros pecados, qué es lo que pudiera estar sucediendo en nuestra vida y que tal vez estés pasando por un momento similar o estemos pasando por un momento difícil y no nos demos cuenta que es consecuencia de encubrir a lo mejor algún pecado oculto, algún pecado que inconscientemente o conscientemente hemos cometido. Entonces, el pecado trae consecuencias y vamos a irnos a la palabra de Dios en Salmos 32. Este salmo inicia bendiciendo o con la palabra de bienaventurado, bendecido, prosperado mayormente, ¿verdad? Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Quién es quien cubre nuestros pecados? No nosotros encubrirlos. Quien cubre multitud de pecados, quien limpia nuestros pecados es Jesucristo.
Entonces, este salmo inicia de esta manera: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cubierto cómo? Con la sangre de Cristo. Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que nuestros pecados fueran limpiados. No hay manera, no hay forma de que nosotros mismos, ¿verdad? Podamos nosotros perdonarnos. Nosotros podemos perdonar a otra persona y pedirle perdón a otra persona, y eso también es bíblico, que nosotros podamos confesarle algo a alguien o confesar que yo cometí algo, pero el pecado, ese pecado se encubre solamente con Dios. Cuando nosotros pedimos perdón a una persona por algo que cometimos, estamos haciendo un acto bíblico, pero también nosotros tenemos que llevar nuestras cargas, nuestras culpas y confesarlo delante de Dios, porque Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. El versículo 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, ni en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Verdad? No tenemos que engañarnos nosotros mismos buscando excusas o justificando nuestros pecados o buscando culpables o escondiendo nuestro pecado. Esto realmente lo que hace es entorpecer nuestra relación con Dios, arruina nuestra vida también y entorpece nuestra relación con Dios. Entonces, es bien importante que nosotros confesemos nuestro pecado para mantener esa relación con Dios. Realmente lo que hace el pecado es alejarnos de Dios, es alejarnos de la voluntad de Dios, es alejarnos de esa relación con Dios y de los propósitos con Dios. ¿Por qué el pecado nos aleja tanto? Porque es como una relación con cualquier persona. Cuando nosotros cometemos algo contra alguna persona, viene la culpa, y eso no nos deja estar, y eso no nos deja tener una relación con las personas. ¿Por qué? Porque constantemente está la culpa y está también la consecuencia. Y entonces lo mismo pasa con Dios, solamente que a mayor magnitud, porque el pecado que nosotros ocultamos delante de Dios tiene consecuencias. Y bueno, hay un punto que yo anoté por aquí, la causa de mis dolencias. Muchas veces nosotros estamos sufriendo, estamos pasando momentos difíciles en nuestra vida y nos preguntamos, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué está esta enfermedad en mi vida? ¿O por qué no puedo ser bendecido? ¿O no puedo ser prosperado? Hay una causa de nuestras dolencias. Y aquí el salmista David, ¿verdad? Menciona por qué fue que él estaba pasando dolor y sufrimiento en estos tiempos. Y en el versículo 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces, aquí el salmista en este versículo 3 y 4 dice, mientras callé. ¿Qué significa callar? ¿Qué significa callar mi pecado? Es negarlo delante de Dios o negarme a confesar mi pecado. Si yo me niego a confesar mi pecado, a no reconocerlo o simplemente omito confesar mi pecado, hay consecuencia en nuestras vidas. Y dice aquí este salmista, envejecieron mis huesos día y noche. Puede estar la culpa en nuestras vidas, puede estar la consecuencia. El pecado también hace que las bendiciones de Dios se detengan en nuestra vida. Entonces, es bien importante que nosotros confesemos todo pecado que nosotros cometamos, nosotros lo confesemos inmediatamente, reconozcamos inmediatamente si algo nos hizo enojar, si algo, lo que sea, así sea un pecado pequeño, grande, que para delante de los ojos de Dios no hay pecado pequeño, no hay pecado grande, pero sin embargo, a veces nosotros decimos, pues es que no hice nada malo, yo únicamente dije esto, ¿no? A veces con nuestra propia lengua es la que nos hace
pecar, ni siquiera lo llevamos a la acción, o es que hayamos hecho algo, o no es que robé, o no es que maté, no es necesariamente algo que hayan hecho nuestras manos, sino algo que haya salido de nuestra boca o aún con el pensamiento, ¿verdad? A veces nosotros pecamos. Entonces es bien importante que nuestra vida se encuentre a cuentas con Dios, que nuestros pecados sean confesados y aún si son pecados que cometimos inconscientemente o que nosotros no sabemos que hicimos, porque puede suceder. Hay a veces personas que no saben que algo es pecado, ¿verdad? Pero sin embargo, si nosotros nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, perdóname, y confesamos todos los pecados que hayamos cometido, y también le decimos, y aquellos pecados que yo cometí inconscientemente o que no supe, ¿verdad? Nosotros tenemos que entregar cuentas con Dios completamente de todos nuestros actos. Y ante la confesión de nuestros pecados, nosotros podemos tener resultados. Si tú te atreves a confesar tus pecados, a no permitir que ningún pecado esté en tu vida o se anide en tu vida, si tú confiesas todos tus pecados, dice aquí el salmista, que él después de declarar sus pecados, después de confesar sus pecados, algo sucedió en su vida. Dice en el versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Qué maravilloso es, ¿verdad? Esta comparación que hace sobre la inundación de muchas aguas. Cuando nosotros nos llueven los problemas o nos inundan los problemas, como lo dice en este versículo 6, cuando estamos inundados de problemas, estos problemas no nos van a ahogar, estos problemas no van a llegar a nosotros de tal forma que acaben con nosotros. En la Biblia podemos ver eh, como la inundación en muchas partes de la Biblia habla de las aguas. Y desde el inicio, desde la creación del mundo, dice que la tierra estaba llena y desordenada, ¿sí? Y entonces vino Dios y en medio de esa inundación, de esas aguas desordenadas, Dios vino a poner orden. Entonces vemos cómo Dios tiene el control de todas las cosas. Después en el arca también, en el diluvio, en la inundación, todo estaba inundado, todo estaba lleno de agua inundado, pero sin embargo hubo algo que no alcanzaron esas aguas, que fue al hombre justo, al hombre que decide creerle a Dios. Entonces, el arca simboliza precisamente la protección de Dios en nuestras vidas. La familia de Noé estaba adentro y las aguas no los alcanzaron. Entonces, en esta palabra, ¿verdad? También nosotros podemos entender que la inundación de muchas aguas no llegarán a nosotros, aunque haya problemas. Muchas veces nosotros nos ha pasado que nos encontramos inundados de problemas o de situaciones y hay a veces dichos que dicen, es que me llueve por todos lados, ¿no? Los problemas me llueven por todos lados y a veces puede ser un problema pequeño, pero a veces nos inundamos de problemas, a lo mejor problemas en mi matrimonio, problemas económicos, problemas en la iglesia, problemas en donde sea. Y parece que estamos inundados de estos problemas, pero sin embargo, si nosotros confesamos nuestros pecados, como dice aquí el salmista, no encubrí mi pecado. Yo declaré, yo confesé mi pecado delante de ti. Entonces, cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Dios y nos encontramos bien, nos encontramos a cuentas con Dios, Dios nos va a proteger de esos problemas, de esa inundación de problemas que vengan a nuestra vida.
En el versículo 7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico, con cánticos de liberación me rodearás. Entonces nosotros podemos entender y podemos tomar esto como una promesa también para nuestra vida. Si nosotros confesamos nuestros pecados, si nosotros los confesamos, tenemos esta promesa que en Dios vamos a encontrar refugio y que Él nos va a guardar en medio de la angustia y nos va a liberar. ¿Cómo? Con cánticos de liberación. Él nos va a liberar en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, en problemas. Él nos va a liberar. Nosotros podemos tener esta promesa siempre y cuando confesemos nuestros pecados. Porque muchas veces nosotros tomamos la palabra, esto promesa yo la tomo, pero las promesas, ese tipo de promesas se vuelven reales cuando nosotros nos encontramos a cuentas con Dios, nos encontramos limpios delante de Dios. Entonces, yo te invito que tú en tu vida diaria, en cada momento, con cada persona que te encuentres rodeada, tienes que ponerte a cuentas con Dios. Si hay alguien a lo mejor a quien has ofendido, te ha ofendido, pídele perdón a Dios, pero también lleva tus pecados a Dios. O si en algún momento fallas, reconoce. A veces el ser humano es orgulloso, el ser humano no quiere reconocer. Es que fue su culpa, es que él, es que esta persona. Entonces nos cuesta mucho trabajo reconocer y tal vez nos acercamos a Dios, pero hay algo que nos va a separar siempre de Dios y se llama pecado. Eso es lo que nos separa de Dios y de sus promesas. Y más adelante habla del hombre impío, del hombre que no quiere confesar sus pecados. ¿Cuál es la consecuencia también? Pero bueno, seguimos leyendo en el versículo 8. eh, Aquí está hablando Dios como respuesta a la oración de David. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué hermosa palabra, qué hermosa promesa, qué hermosa palabra le estaba dando Dios a David. Cuando nosotros, cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Dios y estamos bien con Dios y estamos alineados a los propósitos de Dios, nosotros estamos seguros que los ojos de Dios están puestos en nosotros y que Él nos dirá sobre qué dirección caminar, sobre a dónde dirigirnos y nos hará entender esos caminos. A veces nosotros no sabemos a dónde ir, qué hacemos, porque no nos estamos guiando por la palabra de Dios. Si tú te encuentras en tu vida así, es que no sé a dónde dirigir, no sé qué hacer, no sé qué es lo que Dios quiere, no sé. Si tú te encuentras en tu vida así, aquí está la palabra de Dios. Dios nos hará entender cuando nosotros confesemos nuestros pecados y cuando nosotros nos acerquemos a Dios, si nosotros tenemos una relación con Dios y leemos su palabra, Él nos hará entender y nos será tan fácil porque el entendimiento y la sabiduría viene de Dios, no de nosotros, no de querer alcanzar nuestros propósitos, nuestros sueños, nuestros deseos, sino de estar nosotros confiados en que Dios nos va a llevar por el camino correcto y él fijará sus ojos en nosotros. Él va a fijar sus ojos. Qué hermoso, ¿verdad? Que los ojos de Dios estén puestos en nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios al altivo lo mira de lejos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a toda aquella persona que no quiera confesar sus pecados, que prefiera mejor el orgullo y decir, es que yo no lo cometí, yo no hice esto, o culpar a otros y tener un corazón altivo, dice Dios que lo rechaza, lo mira de lejos. Qué impactante, ¿verdad? Que Dios nos esté rechazando o nos esté mirando de lejos a que esta palabra tan hermosa que dice, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces los ojos del Señor están puestos en nosotros. Tenemos esa seguridad si nosotros confesamos nuestros pecados. Y bueno, en el versículo 9, aquí este salmista nos habla de cómo, y bueno, Dios sigue hablando aquí, cómo es que a veces no nos dejamos nosotros guiar por Dios y a veces
somos necios en nuestra vida. Dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Entonces, aquí, ¿verdad? Nos da este consejo, que no seamos necios, que no seamos como el caballo, que no seamos como el mulo, que necesitemos un jalón. A veces nosotros vienen problemas a nuestra vida o a veces enfermedades, porque Dios quiere atraernos a sus plantas, porque Dios sabe, por ahí no es. Imagínense este pasaje, esta metáfora, ¿no? Que nos presenta el salmista aquí, un caballo a veces va sin dirección. ¿Quién le da dirección al caballo? El jinete, quien va arriba, ¿verdad? Jalando las riendas. Entonces, por acá no es, pero a veces nosotros somos como el caballo, como el mulo. Nos queremos dirigir hacia un lugar que nosotros queremos, por aquí es, por aquí, y no es por ahí. Entonces, dice la palabra de Dios, no seas como el caballo o el mulo, que necesitemos esos jalones, que necesitemos que nos estén diciendo hacia dónde tenemos que ir. Cuando nosotros entendamos la palabra de Dios y nosotros confesemos nuestros pecados y creemos en Dios y mantengamos esta relación con Dios y no haya nada que nos separe de Dios, entonces vamos a entender esta palabra y vamos a ser dirigidos por Dios, no como caballos, no como mulas, sino dirigidos delante de Dios, porque dice que Él nos hará entender. Si nosotros nos regresamos al versículo 8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Entonces, ¿de qué tipo de personas somos? ¿De los que nos tienen que jalar o del tipo de personas que entendemos? Dice, te haré entender, porque Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado entendimiento, nos ha dado inteligencia, nos ha capacitado, nos ha llenado de habilidades y talentos de tal manera que nosotros podamos entender y no tener que ser calados de esa forma, ¿verdad? Y entonces en nuestra vida nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, hazme entender los caminos por los que yo debo andar y fija tus ojos sobre mí. Pero para que esto suceda, nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Y el confesar nuestros pecados trae dicha a nuestras vidas, trae salud, trae redención a nuestras vidas. Este capítulo 32 cierra de esta manera. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Entonces tenemos que estar con un corazón alegre. Cuando nosotros no hay pecado en nosotros o no hay nada que nos separe de Dios, ni tampoco nada que nos separe de las personas que amamos, de las personas que nos rodean. Cuando nosotros pedimos perdón, estamos contentos, estamos felices, estamos alegres, podemos convivir con las personas de una manera gozosa, de una manera alegre, dichosos de convivir con las demás personas. Cuando hay a lo mejor problemas en nuestra vida o en nuestro matrimonio o con nuestros padres, hay enojo, hay a lo mejor resentimiento de algo que nos hayan hecho o de algo, algún sentimiento que se haya alojado en nuestro corazón, eso nos va a separar. Vamos a estar con esa persona y nos vamos a sentir incómodos, nos vamos a sentir como que yo no quiero estar ahí porque esta persona me hizo esto, ¿no? Pues igual con Dios, lo mismo pasa con Dios. Cuando nosotros resistimos, cuando nosotros callamos nuestros pecados o nos negamos a confesar, va a suceder esto, vamos a estar separados de Dios, de tal manera en que no vamos a poder tener esa relación, esa convivencia, pero sin embargo dice, cuando nosotros lo hacemos, alegraos, gozaos y podemos estar en la presencia de Dios sabiendo que Él escucha nuestras oraciones, que no hay pecado que nos separe de Dios, que Él nos está escuchando, que Él no nos está resistiendo, que Él fija sus ojos en ti y en mí. Hoy yo te invito en esta mañana
que ahí en donde estás, después de terminar esta transmisión, te acerques a Dios, ahí si ya lo hiciste, qué bueno, y si no, en todo momento de nuestra vida, nosotros fallamos constantemente, nosotros pecamos constantemente, a veces cometemos errores, consciente o inconscientemente, o algo, ¿verdad? Se nos sale porque la lengua es así. Entonces nosotros tenemos que traer nuevamente en ese momento, no esperes que pase más tiempo. En ese momento en el que tú te des cuenta que algo no está bien, el Espíritu Santo es el que nos hace sentir. A veces decimos, sí será Dios, es Dios hablándote, es el Espíritu Santo y es quien nos hace sentir que nosotros no estamos bien. Entonces ahí acércate a Dios en esos momentos y pide perdón y confiesa tus pecados. Y estoy segura que Dios te va a prosperar. Quiero cerrar con este última cita bíblica en Primera de Juan 1:9. Dice de esta manera, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel, Dios es justo y Él nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Toma esta palabra en nuestra vida y confiesa tus pecados en todo momento. No permitas que el pecado se aloje en tu vida. Y bueno, damos gracias a Dios, saludamos aquí a las hermanas que han estado siguiendo esta transmisión. Dios bendiga a la hermana Agustina Silvaja. Saludos, hermana, Dios la bendiga en este hermoso día. Igual la hermana Rosa María, Dios le bendiga, hermana, que Dios esté en todas sus actividades. La hermana Lucy, saludos, hermana Lucy, Dios la bendiga también. Seguimos en oración por Daniel también. Y bueno, también les mandamos un saludo y un abrazo a todas las mujeres que nos van a estar viendo en el transcurso del día o que nos están viendo también, aunque no han comentado por aquí, pero sabemos que hay varias personas que nos están viendo. Y bueno, les recuerdo la reunión de mañana. Mañana tenemos una cita, 5:30. Tenemos una cita, una reunión de mujeres. No falten, va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Dios les bendiga.